es lindo poder cantar y alabar a un Dios vivo, ¿sí? Con una letra que tiene sentido, ¿sí? A veces prendemos la radio, la tele, o escuchamos cierta música y es música vacía, hueca, ¿no? Donde quizás el hombre o la mujer le canta a la vida, le canta al amor, le canta al paisaje. Pero qué bueno cuando los cristianos podemos alabar a Dios y poderlo hacer con un verdadero sentido en nuestra alabanza, cantar a un Dios vivo, como hemos cantado, ¿no? El último corito, porque Él vive, ¿sí? Es que nosotros también vivimos. Bueno, hoy es domingo, ¿sí? Generalmente es reunión de predicación, pero hace algún tiempo el Señor puso un tema en mi corazón para compartir y bueno, iba anotando algunos versículos. Esta semana nos tocó estar 3 días internados en la clínica con Benjamín y mientras estábamos en ese tiempo libre el Señor traía algunos pensamientos y fue en ese lugar donde preparé este tema que concluí y preparé este tema que vamos a compartir en esta noche. Bueno, es un tema que nunca toqué, ¿sí? Justamente antes de venir acá al salón, charlábamos con Elía y en casa, gracias, y decía, bueno, vamos a abordar un tema que nunca he tocado, sí, varios años compartiendo la palabra en este lugar con mis hermanos, pero nunca toqué. Sí fue exhortado, enseñado en ese tiempo, sí, en el tiempo de la adolescencia, juventud, pero hoy vamos a mirar un tema que es el noviazgo, ¿sí? Es el noviazgo. Yo sé que habemos, o hay, mejor dicho, tenemos, que quiero decir, en nuestra congregación varios jóvenes, adolescentes, niños, y bueno, y los mayores también, ¿no? Nos hace bien tener en cuenta los principios bíblicos que tenemos en las Escrituras, que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Y que quizás no están de más, quizás por ser mayores, sí, por ser grandes, por ser adultos, ya, sí, padres nosotros, hay abuelos aquí, tener en cuenta este tema, no tan importante en la vida. Yo recuerdo cuando éramos adolescentes, jóvenes, se nos enseñaba, escuchábamos a veces algunas grabaciones, ¿sí? Acerca del noviazgo, ¿sí? De esta etapa tan trascendental en nuestra vida, ¿no? Siempre se ha dicho que hay dos cosas muy importantes en nuestra vida y la primera es conocer al Señor como nuestro Salvador, ¿sí? Conocer a Dios como nuestro Salvador, al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que es lo que marca nuestro destino eternamente, y luego lo otro también que es más importante y que también trasciende para toda la vida, que es el matrimonio, ¿sí? Y antes del matrimonio está el noviazgo, ¿sí? Esta es una etapa de enamoramiento, ¿verdad? Que todos los que estamos casados hemos pasado por esta experiencia, ¿verdad? Y bueno, tenemos nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, niños, sí, que quizás si el Señor lo permite y si el Señor permite, ¿no? Y está en su voluntad que ellos se casen, dice la Biblia que no todos se casan, ¿sí? Sí hay un alto porcentaje, ¿sí? De personas que pasan por esta etapa de noviazgo, pues se casan, y en definitiva es la base de la sociedad, ¿sí? El matrimonio o la familia, ¿sí? Pero hay personas también que, como decíamos hace un rato en casa, ¿no? Con nuestros hermanos, que no son llamados, y como lo dice la Biblia, ¿sí? A formar una familia, a formar matrimonio, y están solos. Y está bien, ¿sí? Tienen el don de continencia, o sea, sirven para estar solos, ¿sí? No hace falta que se casen, formen una familia, y aún está bien esto delante de Dios, porque el Señor así lo enseña, ¿no? ¿Sí, Pepe? Bien, vamos ahí. Vamos a compartir la palabra de Dios. Bueno, traje algunos puntitos. En primer lugar, el primer punto que vamos a compartir es un principio bíblico que tenemos desde Génesis, capítulo 2. Hay una frase ahí que encontramos donde el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero muy bien, ahí tenemos un principio. ¿Qué es un principio? Algo que nos marca la Biblia, que a partir de ahí tenemos muchos versículos más que apoyan un principio de Dios, un pensamiento de Dios que ha dejado en su palabra para transmitirnos a nosotros
qué es lo que él piensa, qué es lo que él desea. Y en cuanto a esto, tenemos aquí un principio: no es bueno que el hombre esté solo. El segundo punto que vamos a mirar: ¿cómo, cómo puede un joven o una jovencita conocer la voluntad de Dios? Tercer punto, el yugo desigual, ¿sí? El cuarto punto que vamos a mirar: sensibles al Espíritu Santo. Y el quinto punto, el consejo de los mayores. Como decía recién, cuando nosotros pasamos por esa edad, ¿sí? De la adolescencia, de la juventud, hubo personas mayores, y los primeros mayores que tenemos que escuchar, ¿saben quién son? Son a los padres, ¿verdad? Son los que más nos quieren en esa etapa, ¿sí? De ser niño, adolescente, joven, y nunca nuestros padres nos van a guiar por un mal camino, ¿verdad? No, siempre vamos a desear que nuestros hijos estén por un buen camino. Entonces el buen consejo que un joven o una joven puede escuchar, el mejor consejo de un joven o una joven que puede escuchar de un mayor es directamente de su padre. Obviamente después hay hermanos que son mayores, sí, a los cuales también le podemos pedir o recibir un consejo, sí, o una ayuda, ¿verdad? Entonces estos van a ser los 5 puntitos que vamos a mirar en las escrituras. Dije Génesis capítulo 2, vamos a ir a las escrituras. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice: y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y la cerró. Y cerró la carne en su lugar, y de esa costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Oramos al Señor una vez más. Te agradecemos, Padre Celestial, por este tiempo. Queremos encomendarnos en tus manos, Señor, al abrir y meditar tu palabra. Bendice este recinto, Señor, bendice este hermoso grupo de tus hijos, Señor, y también la meditación de tu palabra. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, voy a pedir a un hermano que vuelva a repetir el versículo 18. Muy bien, muchas gracias. Aquí encontramos las palabras de Dios, ¿sí? Cuando Dios crea al hombre, lo tenemos más arriba, ¿no? Que esta mañana Elías justamente hablaba de eso, y lo pone en el huerto, le da un mandamiento de un árbol que no tiene que comer. Pero llegamos al versículo 18, donde habla del hombre y dice: no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? No es bueno que el hombre esté solo, que esté solo, ¿sí? Cuando nosotros miramos más abajo, dice que los animales, ¿sí? Habían sido creados, ¿sí? Toda bestia de los cielos y todo ganado del campo, dice, tuvo compañía, ¿sí? Pero para Adán no se halló ayuda idónea para él, dice el versículo 20. Aquí encontramos cómo Dios ve al hombre en ese lugar donde él ha creado, donde todo muy bonito, pero ve que el hombre está solo, no tiene compañero, ¿sí? Quizás había creado al perrito con la perrita, ¿sí? Al pajarito, al ave que era machito, a la hembrita, y etcétera, etcétera, todos los animales así. Pero cuando ve al hombre, lo ve solo, ¿sí? Y él le da el nombre que actualmente tiene toda bestia, todo animal, ¿sí? Y dice la escritura que cuando ve al hombre lo ve solo, y el Señor, Dios hace una declaración: no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Como dije recién, al comenzar, la sociedad está formada por personas que están acompañadas, no por personas que están solas, ¿verdad? La sociedad está formada por familia, ¿sí? Una familia se forma a partir
de un hombre y de una mujer. Hoy sabemos que el diablo está trabajando de una manera totalmente diabólica y hay un montón de pensamiento y de ideología que van en contra de las escrituras. Es otro tema. Pero el pensamiento de Dios, la base bíblica que como hijo de Dios nosotros tenemos, sí, en las escrituras, y en cuanto a este pensamiento, el pensamiento de Dios es este: no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Hay otro pasaje que afirma este mismo concepto dicho de otra manera, y esto lo dijo Salomón. Salomón dijo que mejor son dos que uno. Dios dijo en el Edén: no es bueno que el hombre esté solo, pero Salomón dice al escribir Eclesiastés: mejor son dos que uno. Es algo que tiene un mismo significado dicho de forma distinta, ¿verdad? ¿Sí? Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, y Salomón dice: mejor son dos que uno, ¿verdad? Y esto está en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Eclesiastés capítulo 4, vamos a ir mirando las escrituras, a ver quién quiere leer verso 9, 10 y 11. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero no hay del sol, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos estén juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Muy bien. El otro versículo que sigue, Sara, también. Si alguno 12. prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe solo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos lo mismo que dice el Señor, que dice Dios así en Génesis, pero dicho de otra manera, ¿no? Mejor son dos que uno, ¿sí? Y luego finalmente termina diciendo: cordón de tres dobleces no se corta, ¿sí? Bueno, obviamente entendemos así, agregando a la unión de dos personas al Señor en el medio, ¿verdad? Pero dice: mejor son dos que uno, porque y hay cuatro cosas que afirman para decir esto, ¿no? Que mejor son dos que uno. Dice: mejor son dos que uno, dos puntitos, y luego dice: porque tienen mejor paga de su trabajo, ¿sí? Esa es la primera cosa. Segundo: porque si cayere el uno levantará a su compañero, pero hay de que es solo, porque cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Esto es verdad, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos caído? Y quizás, bueno, no necesariamente la esposa o el esposo nos ha levantado, pero sí quizás a lo mejor hemos recibido la ayuda de alguien, nos ha ayudado a levantar y nos hemos levantado, ¿sí? Y a veces quizás nos hemos golpeado y solo nos cuesta, pero cuando estamos golpeados en el piso es mejor que nos ayude alguien, ¿verdad? Y bueno, aquí lo acerca al pensamiento de dos personas juntas, ¿no? Dice: si uno cayere, el otro lo levantará. Y dice también el verso 11: también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Dice: más, ¿cómo se calentará uno solo? Y esto es una gran realidad, ¿verdad? Y luego el cuarto ejemplo, dice en el verso 12: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, ¿sí? De uno a uno, la cosa está pareja. Ahora, cuando es de dos contra uno, ¿sí? Es otra cosa, ¿verdad? Y esto es lo que da a entender, ¿sí? Volviendo a lo que dice el principio en el versículo 9: mejor son dos que uno. Y finalmente termina diciendo, dice: cordón de tres dobleces no se rompe pronto, incluyendo en esa unidad al Señor Jesús, en ese noviazgo o en ese matrimonio. Este es el primer punto, hermano, que tenemos para decir en esta noche: no es bueno que el hombre esté solo, y mejor son dos que uno. ¿Sí? Este es un principio bíblico que tenemos en las Escrituras, y uno que dice Dios cuando forma al hombre: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea, y se la hizo, ¿sí? Que es la mujer, ¿verdad? Y luego Salomón, entendiendo el mismo pensamiento, dice: mejor son dos que uno, ¿sí? Y pone ahí algunos ejemplos para afirmar esto que dice. Segundo punto, hermano, y esto ya vamos entrando un poquito más en el tema, ¿no? Pensando en los adolescentes y jóvenes, ¿no? ¿Cómo puede un joven o una jovencita conocer la voluntad de Dios? Yo recuerdo cuando éramos adolescentes, o yo personalmente joven,
en esta etapa pensaba, ¿no? Cómo conocer la voluntad de Dios. Y a veces no es fácil, ¿verdad? Conocer la voluntad de Dios. No tan solamente en cuanto al noviazgo, ¿sí? A la futura pareja para nuestra vida, ya sea una jovencita o un jovencito, sino en distintos ámbitos de nuestra vida. Conocer la voluntad de Dios no siempre es fácil, ¿sí? Y más cuando es en cuanto a un adolescente o a un joven, ¿sí? Y más en esta situación de conocer para comenzar en una etapa de noviazgo, conocer a un joven o a una jovencita, ¿sí? Para su vida. Hay un ejemplo, hermanos, que tenemos en las Escrituras, que muchas veces se ha leído, ¿sí? Para aplicar justamente a este tema, que está en Génesis capítulo 24, versículo 2 al 4. Vamos para Génesis. Aquí tenemos la historia de Isaac y Rebeca. Sí, Isaac y Rebeca, este es un pasaje que muchas veces hemos escuchado, sí, o se ha escuchado, y, y deja mucha enseñanza, sí, en cuanto al noviazgo, sí, en cuanto a escoger para la vida un compañero o una compañera. Génesis 24, versículo 2 dice, y dijo Abraham a su criado suyo, dice, a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Versículo 11. Bueno, vamos a resumir un poquito la historia, no lo vamos a leer toda por amor al tiempo, ¿verdad? Pero nosotros ya conocemos, ¿sí? Abraham está buscando esposa para su hijo Isaac, no quiere que Isaac tome hijas de los que no son de su pueblo, de su familia, ¿sí? Debemos entender también, hermanos, que ellos tenían una cultura totalmente distinta a la nuestra, ¿sí? Ellos eran judíos, más hablando de un tiempo pasado, una cultura totalmente distinta, pero sí hay algunos ejemplos que son muy, muy importantes que tenemos en esta historia. Dice el versículo 11, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones están en la ciudad, de esta ciudad salen por agua. Dice, sea pues la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que beba, y ella respondiere, bebe, y también te daré a beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia para mi Señor. El pasaje sigue, hermano. Hay una de las cosas que encontramos aquí que hace el criado cuando va a este lugar, que es enviado por su siervo Abraham, y es la oración. Dice versículo 12, dice este siervo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, tener hoy buen encuentro, ¿sí? Y dice, ya misericordia con mi señor Abraham, ¿sí? Él va en busca de una doncella, él va en busca, diríamos, hoy de una pareja para Isaac, hijo de Abraham, y, y obviamente este siervo no sabe quién va a ser, el pasaje nos relata que fue Rebeca, ¿verdad? Pero él no sabe quién va a ser la compañera que tiene que llevar para el hijo de su señor, ¿sí? Que es Abraham. Y va sin saber. Entonces una de las cosas que él hace, hermanos, es orar al Señor, ¿sí? Dice, hemos leído en el versículo 2 y 3 que este era uno de los siervos más antiguos, más viejos que había en su casa, por lo tanto era en el que más confiaba, en el que más confianza tenía. Y claro, Abraham era de edad, no podía salir él, entonces ¿qué hace? Envía a su criado, ¿sí? Al que más confianza le tiene para buscar una doncella, una mujer joven, ¿sí? Una mujer virgen para su hijo Isaac, su hijo, ¿verdad? Isaac, hijo de Abraham, ¿sí? Y una de las cosas que hace es orar, ¿sí? Es orar. Claro, él no sabía con quién se iba a encontrar, ¿sí? Va al lugar, va a la familia de donde era Abraham y llega a un pozo, ¿sí? Donde generalmente iban las doncellas, como hemos leído, a buscar agua, y se encuentra allí con que sí salen
las doncellas. Y hay una que sale, versículo 15, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la cual varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío, y se dio a prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. El Señor, hermanos, había respondido a la oración de este siervo, ¿sí? Y vuelvo al versículo 12, a la oración. Yo creo que la oración es fundamental para un joven o para una jovencita. En ese tiempo, la oración es fundamental pidiéndole al Señor que le guíe, ¿sí?, a la joven o al joven que es para su vida. Este miércoles escuchamos en la reunión de oración, ¿sí?, acerca de las promesas, ¿sí? Nuestro hermano Guillermo tenía la palabra y él hablaba acerca de las promesas y hay un montón de promesas, decía, de hecho leí algunas, y en la Escritura tenemos una promesa, la promesa de que cuando oramos al Señor, Él nos escucha, Él nos oye. Hay unas palabras que el Señor dijo, están en Mateo capítulo 7, versículo 7, donde Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Sí? Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Mateo 7, 7 y 8. Aquí hay una promesa que nosotros podemos aplicar para cualquier circunstancia en nuestra vida, pero también para un joven, para una joven en la etapa de su vida, en la etapa de su noviazgo, ¿verdad? Pedid y se os dará, dice el Señor, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿sí? Es fundamental la oración, orar al Señor, así como oramos por tantas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Oramos por un trabajo, oramos por salud, oramos por tantas cosas, ¿verdad? Oramos por la familia, oramos por las autoridades, oramos por nuestro país, ¿sí? También podemos orar, sí, en esa etapa de la juventud, por nuestros adolescentes, jóvenes, ¿sí? Y por esa etapa tan especial, tan particular para su vida, ¿sí? Como dije al principio, hay dos cosas fundamentales en nuestra vida, ya lo dije, conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y la otra que es muy importante es con quién voy a pasar el resto de mi vida, ¿verdad? Tercer punto, hermanos, vamos avanzando un poquito. Quizás habría mucho más para decir en este pasaje, ¿sí? Si nosotros seguimos leyendo, quizás seguimos meditando, encontramos también que pidió una señal, ¿sí? Y el Señor se la otorgó. ¿Es bueno pedir señales o no al Señor? Yo creo que sí, si lo hacemos. ¿Se acuerdan de Gedeón? Gedeón pidió señal y el Señor se la dio o no. El Señor se la dio y el Señor se la confirmó, ¿no? ¿Se acuerdan del vellón? ¿Sí? De toda esa historia. Y él pidió señal y a veces nosotros decimos, ¿será bueno pedir señal o es cuestión de fe o estoy dudando? Aquí el siervo pidió señal y el Señor se las dio, le esclareció, no le dejó ninguna duda al siervo de Abraham que la mujer que tenía que llevar era Rebeca. ¿Sí? Y si nosotros seguimos el pasaje, dice que cuando él la lleva, obviamente ahí hay un encuentro con la familia, los padres de Rebeca, le pide permiso, le otorga que él vaya a esa familia, ¿no? Y que sea esposa de Isaac, y dice que cuando va llegando al lugar donde vivía Isaac, dice que Isaac había salido al campo, y había salido a qué cosa, a orar, a meditar, dice la Biblia. Y dice que cuando va llegando este siervo con su camello, todo su equipaje, y también Rebeca, que ya venía con él, dice que Rebeca ve a Isaac. Entonces Rebeca le pregunta al siervo, ¿es ese mi señor? Y el siervo le dice, sí, es ese. Y dice que ella se puso el velo, y allí hubo el encuentro, ¿no? Y obviamente después, bueno, el matrimonio y todas esas cuestiones que ellos tenían. Pero ahí tenemos una unión y todo un pasaje que no lo vamos a leer, no por amor al tiempo, pero toda una historia hermosa que nos habla de cómo el Señor vio y vio para bien a un Isaac, a una Rebeca, donde se unieron en matrimonio y fue dentro de la voluntad de Dios. Segundo punto, lo repito, ¿cómo puedo conocer o podemos conocer la voluntad de quién será el hombre o la mujer o el novio o la novia, mi pareja o el compañero o la compañera? Claro que sí,
se puede conocer. Ya en, en el cuarto punto vamos a mirar un poquito más, ahondar un poquito en esta cuestión. ¿Sí? El tercer punto, hermano, el yugo desigual. ¿Sí? El yugo desigual. Hay un libro que se llama, y yo lo leí, ¿sí? Se llama El yugo de los infieles. No sé si me lo habían regalado Mario, quién me lo había recomendado, el hecho de que, bueno, lo hemos comprado, lo tenemos en casa. Es un libro viejo. El yugo de los infieles. El yugo de los infieles es una historia de una unidad, bueno, de un hombre, de una joven y de un joven, de una chica que conocía al Señor y un chico que no conocía al Señor, y que sufrieron las consecuencias de toda la vida, ¿no? Con cosas muy tristes que pasaron en su vida por haber formado un matrimonio siendo desiguales, ¿no? En yugo desigual. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No solamente se refiere quizás en cuanto a la formación de un noviazgo, un matrimonio, ¿no? Se puede ser en yugo desigual en cuanto a amistades, ¿sí? En cuanto a una sociedad, ¿sí? Amistades con personas incrédulas y un creyente, a una y a otras cuestiones, ¿verdad? De una unidad donde realmente no va porque hay uno que es incrédulo y hay otro que es creyente, ¿sí? El Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿De dónde viene esta palabra yugo? ¿Qué es un yugo en la antigüedad? En la antigüedad, hoy quizás esto no se ve mucho, pero era una herramienta que en la antigüedad se usaba para atar qué cosa, dos bueyes, ¿sí? Y esa era una herramienta, podríamos decir, que se ponía en el cogote, ¿sí? De los animales, para que estuvieran juntos y para que de esa manera pudieran tirar lo que más se usaba quizás en ese tiempo, que era un arado de un surco, ¿sí? Donde estaba una persona que lo tenía para que no se cayera y donde luego estaba la otra parte, no sé cómo se llamaba, ¿no? Que era de fierro, que era la que se hundía, ¿verdad?, en la tierra, ¿sí? La reja, muy bien, gracias, Rosa. Y bueno, eso es lo que había en la antigüedad, ¿sí? Hoy hay totalmente otra cosa, ¿no? Hay herramientas mucho más grandes. Ariel nos podría contar cómo se llama, pero en ese tiempo se hablaba con esa clase de herramientas, ¿sí? De a un solo surco, y esos surcos eran tirados por esos, esa herramienta era tirada por esos dos animales, ¿sí? Que generalmente eran dos bueyes, y esos dos bueyes iban atados con un yugo que colgaba sobre su cuello, los tenían atados, ¿sí? De manera que no podían separarse de ninguna manera. Estaban con un yugo atados y tiraban el arado, ¿sí? Ahora dice el Señor, dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué es un yugo desigual? Bueno, por ejemplo, en ese caso, si eran bueyes, tenían que ser dos bueyes. ¿Qué pasaba si ponían a un buey y a un asnito o un burrito que era más chiquito? Había yugo desigual, era desparejo. El yugo seguía siendo el mismo, pero el animal era uno más alto que el otro, uno tenía más fuerza que el otro iba más ligero que el otro, era un yugo desigual y por lo tanto no se podía usar para utilizar esa herramienta. Bueno, esa es la idea que saca el apóstol, ¿sí? Obviamente ellos este concepto lo tenían más claro porque veían mucho más a diario, podríamos decir que veían un yugo en un campo, ¿sí? Haciendo esas labores. Por eso él saca esta idea y dice, no os unáis en yugo desigual, ¿sí? Con los incrédulos. Y luego que dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Mm? Dice, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, qué parte creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Hay 5 cosas que menciona el apóstol aquí: compañerismo, comunión, concordia, parte y acuerdo. Ninguna de estas cosas hay cuando hay un yugo desigual, ¿sí? Un yugo desigual, ¿sí?
el compañero, yo recuerdo cuando éramos jóvenes, adolescentes, nos decían, el día que te enamores, enamorate de alguien que sea cristiano, un cristiano o una cristiana. Porque, ¿qué va a pasar si se enamora un cristiano o si se llega a un casar con un incrédulo? ¿Sí? Y van a sufrir, ¿sí? Van a sufrir las consecuencias. Porque, ¿qué va a pasar? ¿Y qué cristiano va a querer estar en este lugar como estamos todos los cristianos? ¿Y el que es inconverso va a querer estar dónde? ¿Dónde están los inconversos? Un cristiano va a querer venir y cantar Soy feliz, como hemos cantado, otros coritos más. El que es inconverso va a ir a la cancha y va a gritar gol, ¿verdad? Entonces ahí va cuando el Señor dice no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque en ese caso es un yugo desigual. A veces ya has llegado a decir, no, si yo lo voy a conquistar para el Señor, me puse de novio con uno que no es del Señor, pero yo lo voy a... Y a veces quizás se ha logrado, pero a veces no. El yugo de los infieles, ese libro habla de esa situación, ¿sí? De querer lograr algo que nunca se logró y que definitivamente se terminó sufriendo las consecuencias de por vida por no obedecer lo que dice aquí, no os unáis en yugo desigual, ¿sí? En yugo desigual. Por eso siempre, yo recuerdo cuando éramos adolescentes, jóvenes, yo recuerdo en esa etapa haber leído varios libros que me ayudaron, ¿sí? Que nos ayudaron a tener este concepto bien claro, ¿sí? Y es bueno tener este concepto bien claro entre nosotros también, ¿verdad? Entre nuestros adolescentes, jóvenes, niños, y qué es lo que dice la Biblia acerca de este tema, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice Dios acerca de este tema? ¿Me puedo casar con un inconverso? ¿Me puedo casar con una inconversa? ¿Verdad? Es verdad que están en esa etapa de la vida, están a flor de piel las pasiones, los deseos de la carne, una figura bonita, ¿sí? Una persona de ojos lindos, un morocho y tantas cosas, ¿no? Están a flor de piel todas esas cuestiones, ¿no? Esos deseos, esas pasiones, pero como hijo de Dios no estamos al azar, ¿sí? El mundo sí elige al azar y bueno, se enamoró y listo, ya está, ¿sí? Eh, eh, y como se usa hoy también, ¿no? Amor ¿cómo es que se dice? Amor a primera vista, ¿verdad? Pero yo creo que no es así, ¿no, Pepe? En el cristianismo no es así, amor a primera vista, ¿no? Debo entender primero, como decíamos recién, no si es de la voluntad del Señor. Quizás a mí me pueda parecer sí que es de la voluntad del Señor, pero quizás al Señor no, ¿sí? Por eso también hoy justamente hablamos con Elías en casa y decíamos, todo eso es una etapa de maduración también, ¿no? Es bueno escoger, ¿no? Y cuando uno escoge, es escoger en una etapa madura ya, ¿verdad? Hoy charlamos en casa y decíamos, hoy los niñitos nuestros, los niñitos que a veces vemos o en las escuelas o aún los escuchamos y ya escuchamos decir, mi novio, mi novia, y tienen 10 11 años. ¿Se puede tener novio o novia a los 10 11 años? No, pero lo vemos eso a diario. Yo lo he escuchado, mi novio, mi novia. No, yo estoy novio con fulanito y tienen 10 11 años. Bueno, nosotros podríamos decir lo hacen en chiste, pero la idea ya la tienen. ¿Sí? La idea ya la tienen. Sin embargo, es bueno hacerlo en un tiempo de madurez para poder hacerlo bien y dentro de la voluntad de Dios. Bien, eh, avanzamos un poquito, ¿no? Pasamos al cuarto puntito, sensibles al Espíritu Santo. Qué importante en esa etapa de la vida poder ser sensibles al Espíritu Santo. Es verdad que no es una etapa muy común donde un joven, un adolescente busca al Señor profundamente, ¿sí? O que sea maduro para buscar al Señor, pero lo debe ser en definitiva, ¿sí? Para no equivocarse en su elección, ¿sí? Ser sensible al Espíritu Santo, ¿sí? Un joven o una jovencita debe ser sensible a la voz de Dios en su corazón. Para eso debemos tener ya aún en nuestra adolescencia o juventud, ¿sí? O los que ahora son adolescentes jóvenes o jóvenes, tener una buena relación con el Señor, ¿sí? Podríamos preguntarle, un jovencito o un adolescente de tan poca edad, ¿puede tener comunión con Dios? ¿Puede un adolescente tener comunión con Dios? Yo creo que sí. ¿Cómo se tiene comunión con Dios?
Exactamente, ¿no? Sabemos que nuestra experiencia es así, ¿verdad? No tenemos visiones, revelaciones, sueños, no. Eso fue en el Antiguo Testamento, para los profetas, ¿sí? Pero Dios nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Y nosotros le hablamos a través de la oración. Y Él nos contesta a través de su gracia, de su misericordia, obrando en nuestras vidas. Por eso cuando decíamos recién, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Se puede pedir en un adolescente la guía para su compañera, para su compañero, siendo quizás de tan poca edad? Claro que sí. Aún siempre se ha dicho que nosotros los padres debemos orar por esto, aún por nuestros hijos, aún siendo pequeños. ¿Cómo van a escoger? ¿Qué van a escoger? ¿Con quién se van a casar? ¿Sí? ¿En qué etapa, en qué edad lo van a hacer? ¿Sí? Esto es bueno. Hay un pasaje en San Juan, capítulo 16, versículo, palabra del Señor Jesús, habla en cuanto al Espíritu Santo. Dice el Señor aquí, eh, San Juan, capítulo 16, versículo 13, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Yo quiero resaltar esta frase, hermanos. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo, ¿sí? Aún en esa etapa tan joven de la vida, te puede guiar a tu compañera o a tu compañero. Nunca Dios, nunca el Espíritu Santo nos va a guiar a tener un compañero o una compañera que sea inconversa. ¿Sí o no? ¿No? Siempre el Espíritu Santo, siempre Dios nos va a guiar a un compañero que sea creyente o a una compañera que sea creyente. ¿Sí? Y aún dentro de la comunidad cristiana, aún dentro de lo que es la iglesia, no solamente porque sea creyente ya está, tiene que ser él o la creyente, ¿sí? Que tiene el Señor para, para esa vida, ¿sí? ¿Puede existir el yugo desigual dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia? Claro que sí. Aún siendo los dos creyentes, pueden ser los dos diferentes y pueden estar en un yugo desigual. Y van a tener, lamentablemente, conflicto, ¿sí? Por eso, aún dentro de la comunidad cristiana, aún dentro de la iglesia, ¿sí? Aunque sean los dos creyentes, debe de ser el yugo igualitario, ¿sí? Deben ser de la misma fe, del mismo sentir. Debemos tratar aún, bueno, esto no solamente en cuanto al espíritu, por ahí me estoy refiriendo a los jóvenes y adolescentes, pero es para todo en general, ¿no? La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados, ¿sí? El Espíritu se puede contristar. ¿Qué pasa si en mi vida el Espíritu Santo está contristado? Y bueno, mi relación con Dios va a estar contristada. En Tesalonicenses capítulo 5, primera Tesalonicenses 5, 19, dice, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Qué pasa si el Espíritu Santo está apagado en mi vida? No me va a alumbrar, no me va a guiar, no me va a hablar. El primer hermano que entró a este lugar, que prendió las luces antes que lo hiciera, ¿cómo estaba este salón? Estaba oscura. ¿Por qué? Porque las luces estaban apagadas, ¿sí? El foco estaba, pero la luz no estaba. Y así es cuando el Espíritu Santo se apaga. El Espíritu puede estar, pero puede estar apagado, ¿sí? Y es muy lamentable cuando tomamos decisiones muy importantes sin tener la ayuda, la dirección, la guía del Señor, ¿verdad? Por eso es una etapa donde el joven o la joven elige, pero también esa elección la debe ser acompañada por el Espíritu, ¿sí? Tratando de tener una buena relación con Dios, tratando de tener una buena relación con Dios, como decíamos recién, a través de su palabra. Hay un salmo que dice que lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más dice? Y lumbrera a mi camino. ¿Sí? No necesariamente hay un versículo que diga en la Escritura que mi compañero, mi compañera va a ser fulano o fulana, pero sí la palabra de Dios nos va a preparar, ¿sí? Nos va a preparar, ¿sí? Y aún va a cambiar quizás el enfoque de nuestro corazón. Quizás nuestro corazón tiene un enfoque,
Hace poco decíamos que nuestro corazón se inclina, y a veces se inclina. Hay un salmo que decíamos, dice, no dejes que mi corazón se inclina a cosa mala. Y nuestro corazón se puede quizás estar inclinando a cosas malas. El Salmo 141, creo que era. Porque nuestro corazón es así. Pero Dios, si yo me acerco a Él, hace que ese corazón pueda cambiar y empezar a tener otras inclinaciones. ¿Sí? Cambiar mi deseo, cambiar mi forma de pensar, cambiar mi relación aún con el Señor. ¿Sí? Y eso lo hace su palabra. Eso lo hace su palabra. Y eso lo hace también la oración, en la medida que yo tengo esa relación con Dios. Si yo estoy alejado del Señor, y bueno, el Señor no me va a comunicar, no me va a enseñar, no me va a guiar. Ahora, si yo me acerco al Señor, el Señor me va a encaminar, me va a guiar, y más aún en esta etapa de la vida y en esta elección tan fundamental y importante, ¿sí? Para la vida. Punto número 5, y terminamos. El consejo de los mayores. El consejo de los mayores. ¿Es bueno el consejo de los mayores o no? Sí, me dice Isaac. Claro que es bueno, sí. Por ahí cuando somos jóvenes, ¿no? Bueno, yo ya no digo que soy joven, no, yo soy, no hablo de tiempo ni de edades, ¿no? Pero en el tiempo de la juventud, ¿sí? Está esa inclinación de tener un corazón un poco rebelde, ¿no? De tener ese corazón de decir, bueno, yo hago lo que yo quiero, ¿no? Yo elijo, o yo, ¿verdad? Pero es bueno recibir el consejo de los mayores, ¿verdad? ¿Por qué los mayores? Y bueno, porque los mayores ya tienen más trayectoria, ya han vivido más la vida, ya tienen experiencia, ya saben, sí, cómo enfrentar una situación o ya han vivido tal o cual circunstancia en su vida. El joven, ¿sí? El joven, bueno, recién está comenzando la vida, ¿sí? Y si bien es verdad que tiene toda la fuerza, tiene todo el ímpetu, quizás tiene capacidad mental, ¿sí? Pero no tiene experiencia, ¿verdad? No tiene experiencia. ¿Por qué? Porque recién está arrancando en la vida. Y bueno, y justamente en esa etapa de arrancar la vida, cuando se escoge, se elige, quizás un compañero o una compañera, por eso es bueno tener en cuenta el consejo de los mayores, aunque quizás a veces nos parezca que el mayor es pesado, que el mayor es esto, el mayor es lo otro, ¿verdad? Pero siempre si el consejo es bueno acatarlo, es bueno recibirlo, es bueno asimilarlo. Y ni que hablar, bueno, el consejo de nuestros padres, ¿sí? A veces quizás nos hemos sentido un poco pesados con el consejo de los padres, ¿sí? ¿Verdad? Un poco cargosos los viejos, ¿verdad? Eh, pero bueno, si ellos lo han sido, si han sido así, han sido porque nos aman, ¿sí? Y debemos acatar también ese consejo. Proverbio 1, 8 y 9. Proverbio 1, 8 y 9. A ver, otro hermano que quiera leer, lo puede hacer. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y cortarás a tu pecho. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Oye, hijo mío, esto lo dijo Salomón. Ustedes saben que Salomón, cuando nosotros leemos el libro de Eclesiastés, dice él, yo probé todo en la vida, y todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo, 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 todo. Es un hombre muy rico, un hombre que todo lo que le plació hacer lo hizo, lo bueno y lo malo. Pero él terminó diciendo, hermano, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Pero este hombre sabio también escribió y dijo, oye, mi hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. ¿Sí? Siempre nuestro padre, ¿sí? Nos va a dar una instrucción buena, no nos va a dar una instrucción mala. Y bueno, quizás en esa etapa de la adolescencia, de la juventud, quizás que pensamos que el viejo es de los antiguos, que no está, que no está modernizado, que sus pensamientos ya pasaron de moda, etcétera, etcétera. Pero el viejo tiene razón, el padre tiene razón. Dice, y no desprecie la dirección de tu madre. La madre también tiene razón, ¿sí? Porque ellos ya han vivido más años. Dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 6:20, hay muchos proverbios para leer, pero no los vamos a leer todos, solamente esto y ya se nos pasó la hora. 6:20,
y 21. A ver, otro hermano que lo quiera leer. Guarda conmigo el mandamiento de tu padre, no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre a tu corazón, enlázalo a tu pueblo. Con qué cariño y amor habla Salomón, ¿no? Hijo mío, dice. Hemos leído en el otro salmo, hijo mío. Y acá dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre a tu corazón y enlázalos a tu cuello. Qué bueno es recibir el consejo de la madre y el consejo del padre, ¿sí? Aunque a veces nos parezca que ese consejo parece que, pero es un buen consejo, ¿no? Es un buen consejo y que nos va a guiar por el buen camino. Quiera el Señor en esta noche bendecir su palabra. Esto es lo que quería compartir. Vuelvo a repetir lo que decía recién, para es una etapa linda, ¿verdad? El noviazgo es una etapa donde uno elige, pero es una etapa donde también se debe elegir bien, ¿ves? Se debe escoger bien, porque si uno escoge mal, y bueno, va a sufrir las consecuencias en su vida para toda la vida. Y si escoge bien, sí, va a poder ser feliz, poder servir al Señor, y como leíamos recién, ¿no? Que no sea un yugo desigual, ¿sí? Decíamos un, un yugo con un animal que era más alto que otro, era un yugo que no servía. El animal no podía hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque era de yugo desigual. Pero cuando el yugo es igual, sí sirve y sí pueden tirar el arado. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Amén.